viviendo la vida cristiana aquí en la iglesia y en mi trabajo igual, no necesitaré de decirle que yo soy cristiano para que él sepa que yo soy cristiano. Ahora, ¿a dónde quiero llevarlo a usted? Yo no me subí aquí a predicar, solamente a dejar este mensaje en su mente de usted. Dios quiere desarrollar en nosotros una vida auténtica en Cristo. Pero eso solamente se logra a través del estudio de la palabra, a través de la oración y el compartir el evangelio, las tres juntas. ¿Cómo? Estudio de la palabra de Dios, oración y testificación. Pregunto, ¿está haciendo usted las tres cosas? ¿Estoy haciendo yo las tres cosas? No lo responda usted. Usted en su corazón, llévelo. Y si usted todavía está igual que yo, que me siento triste porque no lo estoy haciendo, que es el momento de hacerlo. Yo lo voy a invitar a que usted haga planes de poder cumplir con la última parte y será predicado el evangelio para testimonio. En otras versiones dice por testimonio y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos queremos que Cristo venga pronto? Amén. Entonces vamos a prepararnos y vamos a impactar a nuestros amigos. Mire, el mejor método para poder llegar a otros es a través de la amistad. Nosotros tenemos amigos. En su momento vamos a ir a repartir literatura otra vez, pero hoy quiero que usted se vaya con esto. Piense en un amigo, en un familiar que usted quiere verlo en el cielo. Y si usted necesita que le acompañemos a visitar a esa persona, nosotros estamos listos para hacerlo. Piense en ese amigo que quiere traer para Cristo, porque Él está viniendo y nosotros necesitamos preparar a un pueblo allá afuera. Los invito a que nos vamos de pie y vamos a pedir a Dios que Él nos fortalezca, que nos llene de su Santo Espíritu para poder cumplir con esta misión. Nosotros somos soldados y los soldados nos preparamos. Cuando hay una guerra, un soldado que no está preparado muere. Y nosotros queremos ser soldados que estemos preparados. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por la oportunidad de poder venir a tu santo templo y poder rendir adoración. Padre, hay un pueblo por el cual usted vendrá y ese pueblo somos nosotros. Y necesitamos de su Santo Espíritu para poder impactar a un mundo que muere. Tal vez no físicamente, pero sí muere espiritualmente. Hay amigos de nosotros que aún no le conocen a usted. Hay familiares de nosotros que aún no le conocen. Pero Padre, ¿cómo llegaremos a ellos si nuestra vida no está al 100%? Por eso, Padre, esta mañana le rogamos que usted, Padre, pueda llenarnos de su Santo Espíritu para poder vivir una vida que impacte a nuestros amigos y nuestros familiares. Que cada hermano aquí presente pueda mirar al cielo y pueda mirar lo que estos hermanos dijeron, que usted, amado Salvador, está viniendo por un pueblo que le espera. Aquí estamos nosotros, su pueblo aquí en Little York, que queremos cumplir con nuestra misión, pero no podemos hacerlo solo, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Queremos que nuestras vidas sean llenas del Santo Espíritu de Dios para poder impactar a otros. Ayúdenos en esta tarea maravillosa que tenemos. Y que, Padre, cada uno de nosotros, hoy al salir de acá, podemos salir pensando ya en ese amigo, en esa amiga, en ese familiar que nosotros queremos ver en el reino de los cielos. Pon esa persona, ese nombre de esa persona, Padre, y que nosotros podamos llegar a esas personas llenos del Santo Espíritu de Dios para impactarlos. Gracias, Padre, por escucharnos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Un feliz sábado, hermanos. Que el Señor, esta mañana, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Amén. Les pedimos a los hermanos, a nuestros niños, que entremos con reverencia. Recordemos, mis hermanos, que estamos en la casa del Señor. En un momento viene la historia. Vamos a dar los anuncios en este momento. Recordemos, hermanos, que Jehová está en su santo templo. ¿Y qué debemos hacer? Me gustó mucho la lección, ¿verdad? Las lecciones son unas lecciones tremendas, hermanos. Cuando el pueblo de Israel, los líderes invocaron el nombre de Dios y que todo el pueblo dijo, alabado sea el nombre de Dios, ¿qué contestó el pueblo? No me están entendiendo, hermano. Cuando los líderes de Israel dijeron, alabado sea el nombre de Dios, ¿qué contestó el pueblo, hermanos? Alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, estamos en la presencia de Dios, estamos en un lugar donde invocamos la presencia de Dios, por lo tanto debemos de guardar reverencia, ¿verdad? Calle delante de Él toda la tierra. Tenemos visitas acá. En mi clase tuvimos unas visitas de nuestros hermanos que nos visitan de la iglesia de Spring Branch. Le damos una cordial bienvenida. No sé cuántos más visitas tenemos acá que nos visitan por primera vez. Acá tenemos unos bienvenidos, hermanos. ¿De dónde nos visita? De la West Hispana. Bienvenidos, hermanos, a la iglesia de New York. Nuestros hermanos de Spring Branch. ¿Quiénes más? ¿Alguien más que nos visite por primera vez? Le damos una cordial bienvenida, hermanos, a nuestros hermanos. Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Los anuncios son los siguientes, hermanos. A nuestras visitas que nos acompañan, nuestros miembros nuevos, ¿verdad? A nuestros amigos, les recordamos que tenemos un almuerzo especial para ustedes. Si después del culto, es que todas nuestras visitas, todos nuestros amigos, a la cafetería, a la cocina, hay una para ustedes. Aquí los miembros de la iglesia los vamos a atender como ustedes se merecen, ¿verdad? Estamos para servir. También les recordamos, hermanos, de que tenemos sociedad de jóvenes todas las tardes. Se ha cambiado la hora y empieza a las 5 de la tarde la sociedad de jóvenes. Y también les recordamos, hermanos, que seamos corteses, que seamos respetuosos, que bajemos a nuestro celular, saque su celular y si trae celular póngale por ahí en vibrador o ponga en silencio, mis hermanos, para que no disturbar al predicador o a la persona que está escuchando ahí el tema. También les recordamos que tenemos acá en esta iglesia del Little York tenemos recepción de sábado todos los viernes a las 7:30. También tenemos culto los miércoles a las 7:30. Tenemos que el Club de Conquistadores tendrá un rally, ¿verdad?, de especialidades el viernes, sábado y domingo. ¿Será mañana, Oscar? ¿No está Oscar por acá? Ahora y mañana, este fin de semana. Empezó ayer, hoy y mañana terminará. Aventureros, no sé si tenemos club, acá está informando de que tenemos club esta tarde. Tienen reunión esta tarde a las 2:30 para estudiar los libros, ¿verdad?, de la Biblia para el evento que se aproxima, que es el evento de Bible Bowl, ¿verdad? Mañana los conquistadores tienen reunión a las 10 de la mañana. También tenemos bando de oración, hermanos. Tenemos bando de oración el día sábado 23, después de la sociedad de jóvenes. El sábado 23, después de la sociedad de jóvenes, tenemos bando de oración. Hay que se les invita a todos los miembros, ¿verdad? Bueno, a los líderes de la iglesia, a todos nuestros directores, a que nos quedemos, ¿verdad?, para tener este bando de oración el día sábado 23, después de la sociedad de jóvenes. Y el sábado 30 de este mes, se estará reuniendo un bando de oración para todos los varones. Así que todos los varones están invitados al bando de oración el 30 de noviembre. También les recordamos, hermanos, que tenemos la cena de acción de gracias
todas nuestras visitas. Nuestros amigos están invitados a esta cena de acción de gracias que se estará llevando a cabo el miércoles 27. El miércoles 27, si usted, hermano, hermana, visitas, amigos, no tiene dónde reunirse, no tiene familiares, acá está su iglesia, esta es su familia, y acá le esperamos el miércoles 27. Invitamos a nuestros hermanos, ¿verdad? Que traigan, a nuestros hermanos que van a estar acá, que traigan un amigo, ¿verdad? Una visita. También tenemos el sábado 10. ¿A qué horas? Va a ser por la tarde, hermano. No estoy seguro. Vamos a verificar esa información. No tiene acá el horario. No sé si alguien sabe, la directora de actividades. La hermana Mariana no está por acá. Ella sabe a qué horas. Les informamos luego, hermanos. Tenemos también el sábado joven. ¿Dónde está el director de nuestros jóvenes? Sábado joven, hermano, ¿cuándo va a ser? Tengo acá el sábado diciembre 7, ¿correcto? Tenemos sábado joven el diciembre 7. Así es que todos nuestros jóvenes están invitados. Mónica, estás invitada a sábado joven. A tu hermano te lo traes para acá para que podamos gozarnos en el Señor. Un gusto de verla, Moniquita. ¿Qué más? Creo que son todos los si se me anuncio, son todos los anuncios. Hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Voy a invitar a nuestra hermana si nos puede tocar el himno de bienvenida para saludarnos todos. Nos ponemos de pie y nos damos una cordial bienvenida allí con nuestro vecino, con nuestro hermano, con las visitas que nos acompañan. Hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor, a la casa del Señor. Tenemos acá a una nuevo miembro. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta mañana quiero dar una cordial bienvenida muy especial. Tenemos un nuevo miembro entre nosotros. Es primera vez que yo la veo. Tenemos acá a nuestro hermano Abel, a nuestra hermana Lili con su bebé. Bienvenidos, hermanos. Es un gusto tenerlos acá con nosotros y poder verlos, ¿verdad? A su bebé. Primera vez que yo la veo, no sé si ya lo habían visto, pero bienvenidos, hermanos. Gusto tenerlo con nosotros. Ahora, a continuación, tenemos la historia de los niños. Así que todos los niños pasen acá para escuchar la historia por nuestra hermana Ana. Oigan las monedas, oiganlas caer, todas para Cristo, Él lo va a saber. Caigan, oiganlas caer, todas para Cristo, Él lo va a saber. La monedita me la dio papá, cuando sea grande traeremos más. Caigan, oiganlas caer, todas para Cristo, Él lo va a saber. Buenos días, niños. ¿Feliz sábado? Muy bien. Esta vez yo quiero que ustedes se den la vuelta y vean las pantallas porque vamos a ver un video y luego vamos a preguntarles qué fue lo que aprendieron.
Esto es muy importante para ustedes y para nosotros los adultos. Pongamos atención. Corre video. Hola familia Tubi, hoy quiero hablar sobre la reverencia dentro de la iglesia, pero primero quiero hacerte una pregunta para que escribas la respuesta en el área de los comentarios. ¿Cuántas veces cantó el gallo antes que Pedro negara a Jesús 3 veces? El mayor error que nosotros cometemos es que en primer lugar hacemos énfasis en la reverencia dentro de la iglesia, cuando se nos olvida que la reverencia en primer lugar inicia en la casa. Si tan solo hiciéramos el culto familiar y pusiéramos en práctica lo que dice Deuteronomio capítulo 6, y la leerás estando en tu casa, cuando te levantes y al acostarte, nos evitaríamos muchos problemas de irreverencia dentro de la iglesia. Bien lo decía mi mamá, lo que hacemos en la calle es el reflejo de lo que somos realmente en la casa. O como también me decía mi maestra, la educación en primer lugar empieza en la casa y no en la escuela. Y yo lo podría aplicar, que la educación en primer lugar empieza en la casa y no en la iglesia. En la iglesia solamente somos un reflejo de lo que realmente somos en la casa. En la casa es cuando tú deberías de llamar a tus hijos. Es hora del culto, vengan por favor. El niño que no está acostumbrado se va a sentar un ratito, se va a levantar y va a empezar a correr en la sala. Tú con paciencia, ve, tómalo con mucho amor, con firmeza y ponlo en tu lado. Nuevamente se levantará y volverá a correr, pero con firmeza y con mucho amor vuelve a ponerlo en ese lugar. Y yo te digo algo, se acostumbran a estar reverentes haciendo el culto. En segundo lugar, como ya establecimos la base, al niño no le será difícil entender la importancia de hacer reverencia dentro de la iglesia. A la iglesia no se llevan dulces, juguetes, carros, chips, no se come dentro de la iglesia. Chicles, todo tiene su momento y su lugar. Aprenderá fácilmente que cuando se está dentro de la iglesia se está sentado junto a los padres de familia. El problema radica que cuando son bebés uno los tiene en los brazos, se lo da a otra persona, esa persona se lo da a otro hermano, ese otro hermano, y de repente uno pregunta, ¿y el niño? ¿Y la niña? Y uno mira hacia atrás y ya está en la parte de atrás. El niño inmediatamente cree que cuando llega a la iglesia es para estar en la parte de atrás. Además comprende de que el pasillo de la iglesia no es una pista de aterrizaje, ni mucho menos una pista para poder correr. O tampoco andaría el niño por el púlpito tocando las bocinas y el micrófono y haciendo bulla. El niño entiende que tiene solamente un espacio donde pueda estar. Y todo se debe al culto familiar. Una de las cosas que podría llevar el niño mientras está el mensaje es tener algún dibujo bíblico para poder colorear. Ah, pero entonces el niño no va a prestar atención al mensaje. Que no presta atención al mensaje. Oye, te digo rapidito, el 99.9% yo estoy en un púlpito. Y mi esposa está al lado de los niños. Ella le pone algo para colorear y cuando ya vamos de regreso a la casa, mi niño me dice, papi, fíjate que qué bonita estuvo la historia que contaste, me gustó. Y yo le digo, pero si tú estuviste coloreando algo bíblico. Sí, papi, estaba coloreando, pero te estaba prestando atención. Nota, si tienes un caso muy especial con tus niños, entonces podrías tener ayuda de un profesional, pero nunca por ello dejes de ir a la iglesia. En tercer lugar, si el adolescente, si el joven, si el adulto está acostumbrado a hacer su devoción personal en su hogar, en su habitación, entonces tampoco le será difícil poder entender la importancia de no jugar con el celular mientras que está dentro de la iglesia. En cuarto lugar, ser reverente significa no gritar dentro de la iglesia, no hacer ruido con los tacones, evitar contestar el celular y salir corriendo de la iglesia porque te están llamando. Evita estar leyendo otros libros mientras que otra persona está hablando ahí al frente. A eso se le llama falta de respeto. No te la lleves de saberlo todo. Y la lista podría ser muy larga, pero Dios nos ha dado sentido común para saber qué cosas debemos y no debemos de hacer dentro de la iglesia. La reverencia es tener un profundo respeto hacia Dios. Es establecer la diferencia entre lo sagrado y lo común. Consiste en una actitud de sumisión, de adoración hacia el Creador. En una ocasión Jacob estaba en un lugar especial y dijo, ciertamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo, cuán temible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jehová está en su santo templo. Cae delante de él toda la tierra. Es mi deseo y oración que este video pueda ser compartido y visto por muchas personas para que empiece a haber un cambio en nosotros, en primer lugar, en nuestro culto familiar y en nuestra devoción personal.
Amén. A ver, niños, ¿qué aprendimos esta mañana? Juanito. No debemos de comer ni de jugar con los teléfonos ni traer juguetes en la iglesia. Yo creo que él ya hizo el resumen. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esto es para nosotros adultos también. Así que el Señor nos ayude a ser reverentes, porque la presencia del Señor está aquí. Vamos a orar, niños, para aprender a ser reverentes en la casa de Dios. ¿De quién es esta casa? De Dios. Entonces tenemos que respetarla. Muy bien. Cerremos nuestros ojitos. Todos de rodillas vamos a orar, nuestras manos juntar y los ojos a cerrar. Gracias, Señor, porque eres nuestro creador, porque eres el que nos ayuda a ser reverentes en tu casa de oración. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a respetar todo lo que se haga aquí y que pongamos atención para que tú nos ayudes a ser mejores cada día. Gracias por la vida, gracias por nuestros padres, gracias por nuestra familia y por nuestra familia en la iglesia. En tu santo nombre lo pedimos y agradecemos. Amén. Puestos de pie, por favor. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos a alabar. Aleluya.
nosotros mora Él. Aleluya, su sangre también dio, gloria al Cordero de Dios. Aleluya, al nombre de Manuel, con nosotros mora Él. Aleluya, por ti y por mí murió, gloria al Cordero de Dios. Amén. Con nosotros esta mañana. Somos tus hijos, queremos dar honra y gloria a ti por siempre. No merecemos ninguno de los dones que tú nos has dado, porque somos pecadores, pero queremos entregarnos en tus manos este día para que cambies nuestra forma de pensar y poder estar listos para dar este mensaje a otros y estar también con todos ellos por la eternidad, morar en las alturas de los cielos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos sentamos. Hermanos, vamos a tener un especial por Víctor Sotelo.
Feliz sábado, hermanos. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. En esta oportunidad tengo el privilegio de dar el versículo para los diezmos y las ofrendas. Si se pueden poner de pie los diáconos. Lo encontramos en Levíticos 27, el 30, y dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Amén. Tengo un pequeño testimonio. Hace un par de meses, casi un año, que en Guatemala, en mi pueblo, Santa Lucía, ahí en mi iglesia están promoviendo por medio de la televisión dar el mensaje. Y hermanos, es tan bonito ver esos testimonios que una persona escuchó a través de la televisión, el mensaje de la salvación que Dios nos da, y esa persona, sin que nadie fuera a darle un estudio, más que solo a través de una hora que se da en la semana, él supo que iban a haber bautizos en el puerto cerca de mi pueblo, y él solo, hermanos, él solo decidió ir hacia el puerto de San José a buscar donde estaban haciendo los bautizos, y él llega y le dice al pastor: yo quiero ser bautizado. Y el pastor le dice: ¿y de qué iglesia viene? Y le dice: no, pues no vengo de ninguna iglesia. Entonces, ¿cómo supo que habían bautizos y cómo supo del mensaje adventista? Le dice: pastor, pues hay un programa de televisión que lo pasan todos los lunes a las 8 de la noche y llevo meses escuchándolo, y es ahí donde yo tomé la decisión de buscar y venir a bautizarme. Hermanos, este es un testimonio porque hay hermanos aquí que colaboran para que ese programa se pase allá en mi pueblo, y créanme que es algo hermoso escuchar y ver a esas personas que se han entregado, y sabiendo que es a través de las ofrendas que mis hermanos han colaborado. Dios los bendiga y Dios bendiga sus trabajos. Amén.